yo creo que tiene que ver un poco con el significado que tienen los muros. O sea, por una parte uno siempre solamente le atribuimos a los muros un carácter defensivo. O sea, yo tengo una estructura para impedir ser atacado. Pero en el caso del muro de Berlín tiene una segunda significación, que es precisamente proteger una cultura, proteger, entre comillas, a los individuos del mundo externo. O sea, es cerrarse en definitiva. Ya no es defensivo, sino que es impedir que los que están adentro puedan salir. Y yo creo que lo que se vio y las cientos de imágenes, comentarios, crónicas que hay al respecto es precisamente que se limitó, ¿ya? O se impidió la libertad de cientos de ciudadanos de Alemania del Este. El 13 de agosto de 1961 los berlinenses se despertaron con una cerca de 1.8 metros construida de alambre de púas que dividía la ciudad en la mitad. Eso significó que sistemas de transporte, cementerios, familia, líneas de metro, relaciones laborales quedaron cortadas por la mitad de la noche a la mañana. La construcción del muro es decisión principalmente de los soviéticos, no es una decisión que toma Estados Unidos ni sus aliados. El problema más que nada del muro fue la parte anterior a la construcción del muro y la toma de decisión de construirlo, que fue la tensión que se genera entre Khrushchev y Kennedy en la conferencia de Viena de ese mismo año. El objetivo principal de esa conferencia, dentro de hablar sobre la situación de Cuba y sobre la situación que había en Laos, era principalmente el tema de la migración que había en Berlín, ¿cierto? De toda Alemania y toda Europa, pero a través de esta ciudad abierta que estaba coadministrada por los aliados y por los soviéticos. O sea, dado que la Unión Soviética, por una parte, en su momento, y lo que era su ideología, el comunismo, era necesario para ellos, ¿no es cierto?, tratar de evitar, ¿no es cierto?, el libre tráfico de personas o libre movilidad de personas desde el este al oeste. Y esa es la razón que explica o que justificó para que se hiciera eso. Ahora, la pregunta anterior que uno debería hacerse, ¿es justificable o es razonable una ideología que limite la libertad de las personas? La verdad es que cualquier demócrata diría que no. Bueno, un muro físico tuvo un impacto social y cultural y eso es evidente. Y la razón de eso es que aisló dos sociedades culturalmente bastante, en donde era bastante homogeneidad. Se trataba de alemanes que tenían una tradición distinta. Ser prusiano no es lo mismo que ser renano, etcétera, etcétera. Pero había una cultura, lo que llamamos Alemania hoy en día. Bueno, el muro interrumpe eso y vemos el avance en dos caminos completamente distintos. Tal vez en ese sentido la expresión más clara de eso del mundo del cine es esta película que se dio hace ya varios años, más de 10 años, Adiós Lenin, ¿no es cierto?, en donde se muestran todos estos contrastes, pero no solamente en términos ideológicos, sino que también en términos de expectativas, en términos de sueños, en términos de estéticos también. Y obviamente a Alemania le ha tocado mucho tiempo, le ha tomado muchos años en poder producir una verdadera integración. Incluso yo te diría que cuando uno trata de explicarse, y ahí una hipótesis, el surgimiento de estos movimientos neonazis en el este probablemente responden en cierta manera a un país que quedó congelado hace 50 años atrás y quedó por 40 años también congelado. Entonces, probablemente eso nos da algunas pistas de los efectos que tuvo el muro. El arte fue una forma de protestar en tiempos del muro de Berlín, tanto para los artistas que estaban en la RDA, como también para los artistas que estaban en el lado occidental. Por un lado, habían artistas en el lado de RDA que aceptaban y seguían todo lo que venía desde el régimen, que se basaba en los cánones totalmente socialistas, que tenía que ser muy realistas las pinturas, tenían que expresar totalmente los conceptos del socialismo, pero también habían otros que no se quedaron ahí y que empezaron a hacer disidencia a partir del arte, hasta llegar a los años 80, donde sí, de todas maneras fue muy fuerte cómo los artistas se expresaron y de alguna manera se adelantaron a la caída del muro de Berlín.
Lo interesante de este muro que se ve lleno de grafiti y destruido es que el lado que está grafiteado es el lado de Berlín Occidental. No es el Berlín Oriental, no es un llamado o una forma de resistencia de los berlineses orientales que estaban en una situación bastante material mucho más baja y en mala calidad que con respecto a la otra parte de Berlín, que era capitalista, desarrollada, bajo los estándares de Estados Unidos. Entonces cuando pasa, ya está construido este gran muro, el graffiti es más que nada como una señal de los berlineses occidentales para como un sentimiento de empatía con el resto de la otra parte de la ciudad. Pienso que el arte que se hacía en ambos lados unía y también desunía. Hoy en día todavía se dice que el arte del lado oriental, el arte más de vanguardia, no tiene espacio en el lado occidental, de alguna manera nunca se consideró. Cuando se habla de arte del lado oriental de Alemania, se piensa siempre en el arte más panfletario, más propagandístico. Entonces, que no quiere decir que no existió, ¿cierto? Pero se integra poco en el lado occidental. Pero como un puente súper importante es Joseph Beuys. Joseph Beuys, que es un artista emblemático alemán del lado occidental, exponente del Fluxus, viaja y tiene mucha relación con el lado oriental. Sin embargo, a él incluso en hartos viajes no le permiten llegar al otro lado, al RDA. Y él de alguna manera encarna el sentir de muchos artistas, que no era solamente estar en contra del muro y de la RDA, sino que también de estar dominados por Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Después el punk fue muy fuerte también en ambos lados, influenció el arte visual también. A partir del punk de alguna manera se unifica y se empiezan a hacer cosas más parecidas, pero todo a final de los 80. Es decir, al comienzo la verdad es que estaban bastante separados y mucho no se sabía lo que se hacía en un lado o en el otro. Había una distancia. Bueno, yo creo que lo primero es recordarles a los alumnos que el mundo que hoy día heredaron, ¿no es cierto?, no es necesariamente el mundo que fue siempre. O sea, el mundo del ayer no fue siempre como lo vemos hoy, ¿ya? Y eso es una primera lectura, ¿ya? O sea, lo que nos enseña la historia. Pero también lo que nos enseña la filosofía, creo yo, y la sociología, en el sentido de decirnos que a veces los seres humanos nos enamoramos, entre comillas, de ideas, ¿ya? De tal modo que transformamos esas ideas en dogmas y porque creemos que son dogmas, son verdades, tratamos de imponérselas a los otros. El mundo en general y la vida humana es muy feble y yo creo que siempre es bueno, para que la historia sea efectiva, estar recordándole a cada uno de nuestros estudiantes y en general, al público en general, que lo que tenemos hoy a veces es a título precario porque se puede repetir la historia.